Elena Moreno tenía 30 años y una pasión inquebrantable por la literatura. Enseñaba lengua y literatura en un instituto de secundaria en Salamanca, donde sus clases no eran solo lecciones, sino refugios para jóvenes que necesitaban algo más que teoría gramatical. Con voz firme y una mirada sincera, Elena conseguía lo que muchos daban por perdido: atención, respeto y entusiasmo. Sus métodos no eran tradicionales. En lugar de exámenes interminables, prefería debates, lecturas en el parque o escribir cartas como si fueran personajes de una novela. Y aunque los alumnos la adoraban, el director del centro, Miguel Cabrera, no compartía ese entusiasmo. Miguel era un hombre de unos 50 años, siempre con traje oscuro, mirada severa y una obsesión por el control. Para él, la escuela debía ser como un cuartel: orden, silencio y jerarquía. Elena era todo lo contrario, y eso lo irritaba profundamente. Durante una reunión del claustro, cuando algunos profesores mostraban apoyo a las iniciativas de Elena, Miguel alzó la voz. No confundamos creatividad con irresponsabilidad. Aquí no estamos para entretener, dijo, mirando directamente a Elena, con un tono cargado de veneno. Ella no respondió. Solo lo observó con calma, sabiendo que cualquier palabra podría ser usada en su contra. Los días siguientes fueron extrañamente silenciosos. Algunos colegas evitaban su mirada, y los alumnos parecían inquietos. Una mañana, al llegar al aula, encontró una nota anónima en su escritorio. Ten cuidado con lo que haces. Todo se sabe. No entendía nada, hasta que escuchó el primer rumor. Decían que había tenido una actitud inapropiada con uno de sus alumnos de bachillerato, un chico llamado Samuel. Era mentira, por supuesto. Elena siempre había mantenido una distancia profesional con todos. Y con Samuel, en particular, había sido especialmente cautelosa, porque notaba en él una tristeza que nunca logró descifrar. Cuando intentó hablar con él, el joven bajó la mirada y se encogió de hombros. No es nada, profe. No se preocupe, murmuró, antes de salir del aula con pasos apresurados. Elena se sintió atrapada en una pesadilla sin lógica. ¿Quién estaba detrás de esos rumores? ¿Y por qué justo ahora, cuando parecía que había encontrado su lugar en el colegio? Una tarde, recibió una notificación de la secretaría. El director quería verla en su despacho. Caminó por los pasillos sintiendo las miradas clavadas en su espalda. Al llegar, Miguel la recibió sin levantarse de su silla. Se han dicho cosas, Elena. Muy serias, comenzó, jugando con un bolígrafo entre los dedos. No tengo pruebas, aún, pero el humo no aparece sin fuego, ¿no? ¿Está usted insinuando que yo? Empezó Elena, pero él levantó la mano para interrumpirla. No estoy insinuando nada. Solo te aviso. La próxima vez no necesitaré pruebas para deshacerme de ti. Elena lo miró fijamente. Por primera vez, sintió miedo real. No por su trabajo, sino por la verdad que parecía esconderse tras esas palabras. Elena no era de las que se rendían fácilmente. La amenaza de Miguel la había dejado helada, pero también encendió una llama dentro de ella. Sabía que lo que estaba ocurriendo no era casualidad. Alguien tejía una red contra ella, y lo hacía con precisión y alevosía. ¿Pero quién? ¿Y por qué? Esa misma semana, Elena volvió a intentar hablar con Samuel. Lo encontró en la biblioteca, solo, con los ojos clavados en un libro que no parecía estar leyendo. Samuel, dijo en voz baja, sentándose a su lado. Sé que están diciendo cosas que no son ciertas. No te voy a pedir que hables, solo quiero que sepas que puedes confiar en mí. Samuel tragó saliva, sin levantar la vista. A veces, callarse es más seguro, susurró. Y entonces se marchó, dejando el libro abierto sobre la mesa. Elena sintió un nudo en el estómago. Había algo más. Algo que el chico no podía, o no se atrevía, a decir. Al regresar a la sala de profesores, encontró a su colega y amiga, Lucía, mirándola con preocupación. Elena, tengo que contarte algo, le dijo en voz baja, echando un vistazo por encima del hombro. Desde hace semanas, veo cómo Miguel se reúne a puerta cerrada con la madre de Samuel. Siempre ella. Nadie más. Y siempre después de que tú te vas.
Elena entrecerró los ojos. Recordaba vagamente a esa mujer, elegante, distante, con una forma de hablar que dejaba claro que estaba acostumbrada a tener la última palabra. ¿Qué relación tenía con Miguel? ¿Y por qué esas reuniones tan discretas? Con el corazón acelerado, Elena decidió buscar ayuda. Acudió a una abogada especializada en temas laborales. Le explicó todo, las insinuaciones, los rumores, la tensión con el director. Pero la respuesta fue clara. Sin pruebas, no podemos hacer nada. Todo está basado en percepciones. Necesitamos hechos concretos. Frustrada, Elena salió del despacho sintiéndose más sola que nunca. El colegio se había convertido en un lugar hostil, los pasillos en campos minados, y cada conversación podía ser una trampa. Incluso algunos profesores que antes la saludaban con cariño ahora le dirigían miradas esquivas, como si tener contacto con ella fuese peligroso. Una tarde, al volver del recreo, entró a la sala de profesores y notó que algo estaba distinto. Todo estaba en su sitio, pero el ambiente se sentía cargado. Se acercó a su escritorio. Entre los libros y carpetas, había un pequeño sobre blanco, sin remitente. Lo abrió. Dentro, una hoja doblada en 4. Solo una frase escrita a mano, con tinta negra. No sabes con quién te estás metiendo. Déjalo estar. Elena se quedó inmóvil. Sintió como la sangre le abandonaba las mejillas. Alguien la vigilaba. Alguien sabía cada paso que daba. Y lo peor, estaba dispuesta a todo para hacerla callar. Elena llevaba días sintiéndose observada. Las miradas en los pasillos, los susurros al pasar, y ahora esa nota anónima, todo apuntaba a que no se trataba de simples habladurías, sino de una estrategia para acallarla, hundirla. Pero si algo había aprendido en su vida, era que el miedo solo tenía poder cuando uno le daba la espalda. Y ella no pensaba hacerlo. Decidió buscar apoyo donde aún quedaba confianza, en los padres de sus alumnos. Durante años había establecido vínculos sinceros con muchas familias. Sabían quién era, cómo enseñaba, y cuánto amaba su trabajo. Uno por uno, contactó discretamente con varios padres y madres de confianza. ¿Quieres que firme una carta de apoyo? Claro que sí, le dijo una madre con firmeza. Sabemos lo que haces por nuestros hijos. No estás sola. En una semana, logró reunir más de una docena de firmas. No era una denuncia formal, pero sí una voz colectiva. Una prueba de que no todos estaban dispuestos a creer mentiras. Pero aún necesitaba algo más, algo que desenmascarara a Miguel. Sabía que el director no era tonto, nunca dejaba rastros. Sin embargo, en su última reunión con él, llevó consigo un pequeño grabador escondido en el forro de su bolso. Fingió estar cansada, casi resignada, y eso pareció relajar a Miguel. «Sabes que podrías evitar todo esto», le dijo él, cruzando las manos sobre la mesa. A veces, las decisiones no se toman por lo que pasa en el aula, sino por lo que pasa fuera de ella. Hay cosas que simplemente molestan. Esa frase, ambigua pero amenazante, era justo lo que necesitaba. Esa misma tarde, mientras corregía trabajos en el aula vacía, alguien llamó a la puerta. Era Samuel. ¿Puedo hablar contigo un momento?, preguntó con voz temblorosa. Elena asintió y lo invitó a pasar. El chico parecía nervioso, como si cargara con un peso demasiado grande. «Quiero pedirte perdón», dijo, bajando la cabeza. «Yo sabía que decían cosas sobre ti, pero no dije nada. Me obligaron a callar». «¿Quién te obligó?». Samuel dudó un momento. Luego levantó los ojos, llenos de angustia. «Mi madre. No sé por qué, pero ella está metida en algo con el director. Lo he escuchado hablar de ti, como si fueras un problema. Ella dice que es por nuestro bien, pero no entiendo qué significa». Elena sintió un escalofrío. Todo encajaba. La madre de Samuel, las reuniones secretas, Miguel y su obsesión por controlarlo todo. Había una verdad oculta tras esos muros, y ahora estaba cada vez más cerca. Esa noche, de camino a casa, miró constantemente por encima del hombro. No era paranoia. Algo en el aire se sentía distinto. Ya en su apartamento, intentó relajarse con una taza de té.
Se puso música suave y comenzó a ordenar papeles. Fue entonces cuando escuchó el clic suave de la cerradura. Se congeló. No esperaba a nadie. Alguien estaba intentando entrar. Se acercó en silencio a la puerta, con el corazón retumbando en el pecho. Miró por la mirilla, no vio nada. Pero el sonido estaba ahí. Alguien forzaba la cerradura, tratando de no hacer ruido. Elena retrocedió lentamente, con el móvil en la mano, dispuesta a llamar a la policía. Entonces, el sonido cesó. Silencio absoluto. Pasaron minutos eternos antes de que se atreviera a mirar de nuevo. El pasillo estaba vacío. Pero alguien había estado allí. Alguien que no quería que llegara más lejos. Elena no pudo dormir aquella noche. El intento de entrada a su piso fue la señal más clara. Estaba demasiado cerca de algo que otros querían mantener enterrado. Pero en vez de intimidarla, aquello la impulsó aún más. Ya no era solo por ella. Era por Samuel. Por los alumnos que merecían un entorno limpio. Y por la verdad, aunque doliera. Al día siguiente, recibió un mensaje de Lucía. Tenemos que hablar. Urgente. Ven a casa. Lucía la recibió con una caja polvorienta, llena de carpetas amarillentas. Mi hermana trabaja en el archivo de la escuela desde hace años. Me ayudó a revisar algunos informes antiguos. Y mira lo que encontré. Elena hojeó con cuidado los documentos. En uno de los expedientes, fechado más de 20 años atrás, figuraba el nombre de Isabel Ríos, la madre de Samuel, implicada en un escándalo de acoso entre alumnos, cuando cursaban el último año. El informe hablaba de manipulación, amenazas y un supuesto encubrimiento. ¿Y el director del centro en aquel entonces? Miguel Torres, recién nombrado coordinador pedagógico. Lucía señaló la firma con el dedo. Mira esto. Él cerró el caso. Nadie más intervino. Todo quedó en silencio. Desde entonces, Isabel y Miguel han estado ligados por ese secreto. Elena comprendió entonces que no se trataba solo de proteger a una madre influyente, sino de evitar que saliera a la luz un pasado que podía destruir carreras. Y ella, sin quererlo, se había convertido en la amenaza más peligrosa para ambos. Pasó la noche armando un dossier con copias de los documentos, la grabación del despacho, los testimonios de algunos padres y una cronología de todo lo ocurrido desde el inicio del curso. A la mañana siguiente, lo presentó en la sede del Departamento de Educación de Andalucía. Lo hizo con calma, sin escándalos, y dejando claro que no pedía venganza, sino justicia. Volvió a la escuela sintiéndose más ligera, aunque sabía que la batalla aún no había terminado. Pero no esperaba que el contraataque llegara tan rápido. Apenas entró en la sala de profesores, fue llamada a la oficina de administración. Una mujer del equipo de inspección le entregó una notificación oficial, suspensión temporal de funciones docentes, alegando métodos de enseñanza cuestionables y falta de adecuación pedagógica. Esto es un error, dijo Elena, conteniendo la rabia. Solo ejecutamos órdenes, respondió la funcionaria, sin levantar la vista. La noticia se propagó por el colegio como pólvora. Algunos profesores bajaron la cabeza al verla pasar. Otros fingieron no conocerla. Pero no todos. Mientras recogía sus cosas, con el corazón encogido y la dignidad intacta, cruzó el patio bajo la mirada curiosa de decenas de alumnos. Entonces, una voz se alzó entre el murmullo. Usted fue la única que creyó en mí. Era Samuel. Estaba de pie, junto a la valla, con los ojos vidriosos. Su voz retumbó en el aire, como un eco de verdad que nadie pudo callar. Elena lo miró. No pudo hablar. Solo asintió con firmeza, y salió por la puerta. Las paredes de su piso seguían igual de silenciosas, pero Elena ya no. El miedo había cambiado de forma, ya no la paralizaba, sino que la empujaba hacia adelante. Las amenazas, las miradas esquivas, la suspensión, nada de eso podía pesar más que la verdad. Había llegado demasiado lejos para retroceder. A través de una amiga de Lucía, contactó con Óscar Medina, periodista de una conocida publicación local. Óscar, curtido en denuncias educativas y políticas, escuchó su historia con atención, revisó los documentos y grabaciones, y solo dijo: «Esto no es solo una historia, Elena.
Esto es un grito que muchos están esperando. En menos de una semana, la noticia salió publicada bajo el titular: Silencio en las aulas. Profesora denuncia complot dentro de colegio público sevillano. La entrevista fue clara, sin nombres explícitos, pero con suficientes datos como para que el mundo escolar reconociera lo que pasaba. La grabación con Miguel, el encubrimiento del caso antiguo, la suspensión dudosa. Todo estaba allí. El efecto fue inmediato. La mañana siguiente, un grupo de padres y madres se reunió en la entrada del colegio, exigiendo explicaciones. Algunos llevaban pancartas: «Queremos justicia para Elena. Nuestros hijos merecen verdad». Incluso algunos alumnos, liderados por Samuel, repartieron folletos por el barrio. Las redes sociales estallaron. Ante la presión mediática, el Departamento de Educación se vio obligado a reaccionar. Una investigación interna fue abierta, y Miguel fue apartado temporalmente de su cargo. Días después, Elena recibió una notificación oficial: su suspensión quedaba anulada. Estaba rehabilitada para volver a enseñar. Pero no todo era tan simple. La carta venía acompañada de una recomendación. Se le ofrecía un traslado a otro centro, por su bienestar y el del entorno escolar. Elena pasó horas con la hoja en la mano. Cambiar de escuela significaba empezar de nuevo, olvidar lo vivido, dejar atrás un lugar donde luchó y sangró emocionalmente. Pero quedarse implicaba seguir enfrentándose a un sistema que apenas comenzaba a ceder. Lucía fue clara: nadie te juzgará por irte. Pero si decides quedarte, no estarás sola. Elena caminó por última vez hasta la entrada del colegio. El edificio se alzaba imponente como siempre, pero ahora lo miraba distinto. No como un lugar de dolor, sino como un campo de batalla en el que había sobrevivido. Se acercó a la reja, pasó los dedos por el metal frío, y murmuró: «Ya no tengo miedo». Entonces, respiró hondo, y dio un paso hacia adelante. Gracias por seguir con nosotros en el canal Deseos Prohibidos. Suscríbete, dale like y no te pierdas nuevas historias apasionantes.